ship shadows, finding the spark, moving through scenes in the cinematic dark. Behind the surface, we find the truth in the games of our minds and the wisdom of youth. Behind the cue, the solution is clear. Across every genre, we're conquering fear. Behind the cue. Let the journey begin. Let the journey begin. Buenas y santas, feliz día, feliz tarde o feliz noche, cualquier día que este sea. Esto es Behind the Cue, episodio 12. Y hoy no vamos a arrancar con un dato, no vamos a arrancar con una estadística, no vamos a arrancar con la frase de un experto que les va a sonar familiar. Hoy vamos a arrancar con una pregunta. Quiero que se la tomen en serio antes de seguir escuchando. ¿Cuándo fue la última vez que alguien en su operación hizo algo que nadie había pedido y resultó ser lo mejor que le pasó a su empresa ese mes? Tómense un segundo. Piénsenlo de verdad. No respondan rápido. ¿Fue la semana pasada? ¿El mes pasado? ¿Hace 6 meses? ¿No se acuerdan? Si tardaron en responder esa pregunta, o peor, si no se acordaron de ningún momento concreto, este episodio es exactamente para ustedes. Y créanme, no lo digo para hacerlos sentir mal. Lo digo porque ese vacío que acaban de sentir es el síntoma más importante que voy a tratar de explicar hoy. Porque hay algo que está pasando en la mayoría de las operaciones del mundo y que casi nadie lo está nombrando con honestidad. Llevamos años perfeccionando procesos, llevamos años optimizando métricas, llevamos años entrenando a la gente para que siga el script al pie de la letra. Y mientras tanto, y aquí va la parte incómoda, los clientes, esos seres humanos que llaman, que escriben, que escalan, que esperan en línea, están teniendo cada vez peores experiencias. Y aún así, dejar a los clientes con una sensación de que hablaron con una máquina disfrazada de humano. La respuesta tiene que ver con una canción de hace 50 años, una canción que les hizo escuchar a sus papás, que ustedes mismos han escuchado 1000 veces, pero que probablemente nunca pensaron como lo vamos a pensar hoy. Una canción que nadie pidió, que duró 6 minutos cuando el estándar de la radio era 3, que no tenía coro repetible, que mezclaba ópera con rock pesado, en una forma que nunca se había hecho, que la disquera dijo que era demasiado larga, demasiado rara, imposible de programar en cualquier emisora del mundo. Y esa canción se convirtió en una de las más escuchadas, una de las más vendidas y una de las más recordadas de toda la historia de la música. Se llama Bohemian Rhapsody. La escribió Freddie Mercury y la publicó Queen en 1975. Y hoy vamos a hablar de lo que esa canción tiene que decirles a ustedes, como líderes, como agentes, como diseñadores de experiencias, como personas que diariamente toman decisiones que afectan a otros, sobre por qué las mejores experiencias del mundo no nacen de seguir las reglas, nacen de saber exactamente cuándo romperlas y por qué. Las reglas son útiles, pero romperlas con propósito es arte. Pero, ¿y qué es Bohemian Rhapsody? Para el que no la conoce o para el que la ha escuchado 1000 veces pero nunca supo la historia detrás, déjenme contarles. Queen era una banda británica de rock formada a principios de los años 70. 4 músicos, cada uno con su personalidad muy marcada, cada uno técnicamente brillante en lo suyo. Freddie Mercury, su vocalista, era probablemente el performer más completo que ha pisado un escenario de rock en toda la historia. Y eso no es exageración mía,
eso lo dicen colegas suyos como David Bowie, como Elton John, como Brian May, su propio guitarrista. No solo cantaba, actuaba, movía multitudes, tenía control absoluto del escenario. Antes de meterse en la música había estudiado arte y diseño en la Escuela de Londres. Esa formación visual y conceptual le quedó para toda la vida. La van a notar en cómo construye Bohemian Rhapsody como si fuera una obra de teatro en miniatura. Brian May en guitarra, físico de profesión, después se doctoró como astrofisicista. Si escucharon bien, astrofisicista. Construyó su propia guitarra con su papá usando una chimenea vieja. Esa guitarra se llama Red Special y la sigue tocando hoy. Roger Taylor en batería, John Deacon en bajo, ambos universitarios, ambos con formación técnica. O sea, no era una banda de chicos sin formación que llegaron al estudio a improvisar y pegaron de chiripa. Era un grupo de mentes intensas, técnicamente preparadas, con una identidad muy clara de lo que querían crear. En 1975, ya con 3 álbumes encima y empezando a tener éxito comercial, Freddie llega al estudio con una idea. No con una canción terminada, con una idea. Y les dice a sus compañeros, aquí empieza la balada, aquí entra la sección de ópera, aquí explota el rock y aquí termina suave. Brian May lo recordó después con esta frase exacta y se las traduzco. Todo estaba en la mente de Freddie antes de que empezáramos a grabar. No era común, la mayoría de las canciones las escribíamos en el estudio. Las íbamos armando entre todos, pero esta era diferente. Esta era su bebé. La grabación tomó 3 semanas en un solo estudio y luego se mudaron a otros 4 estudios para terminarla. En total, 600 horas de trabajo, 180 pistas vocales superpuestas, solo para la sección de ópera, solo para esa sección. Y aquí va el detalle técnico que pocos saben y que a mí me parece increíble. En una época en que la grabación era análoga, en cintas de 24 pistas, ellos rebotaron el audio tantas veces para superponer todas las voces que la cinta se estaba volviendo transparente. Literalmente, podías ver a través de ella. Si hubiera necesitado un solo rebote más, la cinta se hubiera roto y habrían perdido todo el trabajo. Estaban al borde físico de lo que la tecnología de su época podía soportar, y siguieron empujando. Cuando terminó, la canción duraba 6 minutos. Y aquí empezó el verdadero problema. Porque la radio en 1975 no programaba nada de más de 3 minutos. Era una regla no escrita pero universal en las industrias de la música. Si querías que tu canción sonara en la radio, tenía que durar 3 minutos, punto. Esa era la conversación. EMI, su disquera, dijo que era demasiado larga para ser un sencillo. Su manager, una persona que llevaba años en el negocio, dijo que nunca iba a sonar en la radio. Le sugirieron a Freddie con toda amabilidad que la cortara a la mitad. Y Freddie respondió con una frase que define todo lo que vamos a hablar hoy. Nosotros la vamos a publicar completa o no la publicamos. Lo que hicieron después fue brillante. Convencieron a un DJ de radio, Kenny Everett, amigo personal de Freddie, de que le diera una escucha. Le dijeron, no tienes que ponerla, solo escúchala. Kenny la tocó 14 veces en un solo fin de semana, 14. No porque le pagaran, porque no podía dejar de escucharla. El lunes siguiente, las tiendas de discos en Londres tenían filas de gente preguntando por una canción que todavía no estaba a la venta. La gente había escuchado ese fin de semana algo que nunca habían oído y la querían. EMI la publicó completa. Llegó al número 1 en el Reino Unido y se mantuvo ahí 9 semanas consecutivas. Y aquí va un detalle que a mí me eriza la piel. Es la única canción en la historia que llegó al número 1 en Navidad 2 veces. Una en 1975 cuando se publicó y otra vez en 1991, el año en que Freddie murió. Como si el mismo público 16 años después le hubiera dicho gracias.
Hoy, 50 años después, sigue sonando en alguna radio del mundo cada hora. Está en los créditos finales de cada generación que se descubre que ama el rock. Sigue ganando lugares en las listas de mejores canciones de toda la historia que publica Rolling Stone, Billboard, todas. Los que dijeron que era imposible de programar, terminó siendo imposible de olvidar. Ahora bien, la pregunta importante, la que justifica que estemos hablando de música de los 70s en un podcast de operaciones del 2026. ¿Qué tiene que ver una canción de rock de 1975 con cómo atienden ustedes a un cliente en este momento, en este año? Y la verdad es más de lo que creen, mucho más. Bohemian Rhapsody no solo es una canción, eso ya lo sabíamos, pero hay que decirlo de otra forma para entenderlo de verdad. Bohemian Rhapsody es una decisión de diseño. Es la historia de un grupo de personas que entendían profundamente las reglas de su industria, todas las reglas, las técnicas musicales, las comerciales, las creativas, las de mercado de la radio, y decidieron conscientemente cuáles iban a respetar y cuáles iban a romper. Y esa es la palabra clave, conscientemente. No por casualidad, no por rebeldía adolescente, conscientemente. Freddie Mercury no era un amateur que llegó al estudio improvisando, era un museólogo en el sentido amplio. Estudió arte, creció escuchando ópera italiana en su casa porque sus papás eran de origen indio zoroastriano, y la cultura clásica era parte de su día a día. Después escuchó a los Beatles en la radio inglesa, jazz en los bares de Londres, gospel americano, todo lo que se podía escuchar en esa época. Sabía exactamente por qué las baladas funcionaban, sabía exactamente por qué el rock tenía esa energía y de dónde venía, y sabía exactamente por qué la ópera generaba esa catarsis emocional. No rompió las reglas por ignorarlas, las rompió porque las conocía tan bien que sabía exactamente dónde había espacio para algo que nadie había hecho antes. Esa diferencia es crítica, y es la que separa a los equipos que entregan experiencias mediocres de los que entregan experiencias memorables. Porque en experiencia del cliente, en operaciones, en servicio, vemos dos tipos de equipos, y los he visto en mis 15 años en esto, en empresas grandes, medianas y pequeñas, en distintos países. El primer tipo es el equipo que sigue el script porque siempre se ha hecho así. No saben por qué, no saben qué problema resuelve, solo lo siguen. Cuando aparece una situación que el script no contempla, porque siempre aparece, se quedan congelados o escalan inmediatamente sin intentar resolver nada. El segundo tipo es diferente. Es el equipo que entiende tan profundamente por qué existe el script, cuál es el problema real que resuelve, qué necesita el cliente cuando llama, que está tratando de proteger la empresa con esta política específica, que saben cuándo adaptarlo, cuándo romperlo conscientemente y cuándo inventar algo completamente nuevo. Los primeros entregan consistencia, pero los segundos entregan memorabilidad. Y hay una diferencia brutal entre un cliente satisfecho y un cliente que te recuerda. Lo digo en serio. Los clientes satisfechos no traen a otros clientes. Los clientes sorprendidos, sí. Los clientes satisfechos no defienden la marca cuando alguien la critica. Los clientes sorprendidos, sí. Según Forrester, la calidad de la experiencia del cliente en los Estados Unidos cayó a su mínimo histórico en los últimos 2 años. Declive consecutivo sin precedentes. Y aquí está el dato que duele. Solo el 3% de las marcas son consideradas Customer Obsessed. El 97% restante está entregando consistencia sin más. 3%. De cada 100 marcas, 3 están realmente diseñadas alrededor del cliente. Las otras 97 creen que lo están. Todas tienen valores en la pared que dicen el cliente es lo primero, pero los datos dicen otra cosa. Y el problema no es la tecnología. Hoy tenemos más tecnología que nunca, no son los procesos.
Hoy tenemos los procesos más documentados, más mapeados, más auditados de la historia. Hay consultoras enteras que viven de mapear procesos. El problema es que la mayoría de las operaciones del mundo están diseñadas para no cometer errores, y eso es muy distinto a estar diseñadas para crear momentos memorables. Esas son dos filosofías de diseño completamente distintas. Una protege contra el riesgo, la otra busca la oportunidad. Una mira hacia atrás para no repetir lo malo, la otra mira hacia adelante para crear lo nuevo. Freddie Mercury no diseñó Bohemian Rhapsody para no cometer errores, la diseñó para crear algo que el mundo nunca había escuchado. Y cuando le dijeron que era demasiado larga, demasiado rara, imposible de programar, dijo que prefería no publicarla a publicarla cortada. Esa decisión, la de defender la visión sobre la conveniencia, es el punto exacto donde la creatividad se separa de la mediocridad. No es un punto teórico, es una decisión concreta que se toma o no se toma. Una experiencia mediocre que no ofende a nadie no es una victoria, es una oportunidad perdida disfrazada de éxito. Voy a darle los números sin adornos, y después lo vamos a interpretar juntos porque los datos solos no dicen nada, la lectura sí. Estos son los números de Forrester, la firma de investigación más respetada en experiencia del cliente del mundo, y publicaron algo este año que debería estar generando muchísima más conversación de la que está generando, pero como casi nadie lee los reportes completos, las conclusiones se diluyen. Según Forrester, el 39% de las marcas estadounidenses cayó significativamente en calidad de experiencia. El promedio de caída fue de 3.9 puntos, el mayor registrado en la historia del índice. Es el tercer año consecutivo de declive. Tercer año consecutivo. Eso significa que esto no es un mal año aislado, no es la pandemia, no es la inflación, no es nada coyuntural. Es una tendencia estructural de la industria. Y lo más interesante es lo que pasa cuando una empresa decide ir contra esa tendencia, cuando una empresa decide ser parte del 3%. Siguiendo con los datos de Forrester, las compañías Customer Obsessed crecen sus ingresos un 41% más rápido, sus ganancias un 49% más rápido y retienen clientes un 51% mejor que las que no lo son. Pero solo el 3% de las marcas están en esa categoría. 3%. 3 de cada 100 empresas están realmente diseñadas alrededor del cliente. El resto cree que lo está, pero los datos dicen otra cosa, y los datos no mienten en este nivel agregado. Si están escuchando esto y trabajan en una empresa, hagan el ejercicio mental. ¿La empresa donde trabajan está en ese 3% o en el 97%? La respuesta honesta probablemente los va a sorprender. Y este otro dato me parece de los más importantes que he leído en los últimos años, y es de McKinsey, de su reporte State of Organizations de 2024. Nos dice que 2/3 de los líderes empresariales encuestados, 2.500 personas en posiciones de decisión real, no analistas, líderes con presupuesto, creen que sus organizaciones son demasiado complejas e ineficientes. Solo la mitad dice estar preparada para los cambios que se vienen. Escúchenlo de nuevo. 2/3 de los líderes, la gente que toma decisiones, la gente que firma los presupuestos, la gente que define la estrategia, saben que sus organizaciones están enredadas, pero la mitad de ellos no se sienten preparados para arreglarlo. ¿Saben qué significa eso en términos prácticos? Que el problema no es de información. Todos saben que algo no está bien. Todos sienten en los pasillos que las cosas se complicaron. El problema es de coraje. Es de voluntad de tomar las decisiones difíciles que arreglarían el problema. Datos de Gartner nos dice que las organizaciones que apuntan a una experiencia total, que integran las experiencias del cliente con las del empleado, superan a sus competidores en un 25% en métricas de satisfacción. Total Experience, ese es el concepto. No solo la experiencia del cliente, la experiencia total. Lo que vive del cliente y lo que vive el empleado en un mismo diseño.
porque es ingenuo pensar que se puede entregar una experiencia memorable al cliente con empleados que se sienten miserables. ¿Y qué me dicen esos números juntos? Que la mayoría de las operaciones del mundo están corriendo en piloto automático, siguiendo procesos que alguien diseñó hace 10 años, optimizando métricas que ya no dicen todo lo que necesitan decir, midiendo eficiencia sin medir si el cliente realmente sintió algo. Y mientras tanto, el cliente está teniendo, en promedio, en la última década, la peor experiencia que ha tenido. No porque las empresas sean malas, la mayoría son buenas, con buenas intenciones, con buena gente trabajando duro todos los días, sino porque están tan ocupadas no cometiendo errores que olvidaron crear algo memorable, tan ocupadas optimizando que olvidaron diseñar. Pueden optimizar la experiencia hasta el punto de destruir exactamente lo que la hacía humana. Lo que Freddie Mercury sabía sobre diseño de experiencias. De toda la historia de Bohemian Rhapsody, salen 5 lecciones que todo líder de operaciones y cualquiera que diseñe experiencias humanas debería tener escritas en la pared de su oficina. Y las quiero compartir con ustedes una por una, sin prisa. Lección 1. La visión antes que el proceso. Freddie llegó al estudio con la canción completa en la cabeza, no llegó con un plan de proyecto, no llegó con un cronograma, llegó con una visión. Sabía cómo iba a empezar, sabía cómo iba a terminar, sabía qué quería que sintiera quien la escuchara, pasar de la melancolía de la balada al éxtasis de la ópera, al poder del rock, al silencio reflexivo del final. Sabía la trayectoria emocional completa antes de grabar la primera nota. En operaciones hacemos exactamente lo contrario casi siempre. Empezamos con el proceso, mapeamos los pasos, documentamos las excepciones, calculamos los tiempos y esperamos que la experiencia aparezca sola al final del flujo como un subproducto. Y no aparece, nunca aparece sola. La experiencia no es un subproducto del proceso. La experiencia es lo que diseñas cuando defines el proceso desde el principio. Y la pregunta que todo líder debería hacerse antes de diseñar un flujo de atención no es ¿cómo hacemos esto eficiente? Esa pregunta viene después. La primera pregunta es ¿cómo queremos que se sienta el cliente cuando termine esta interacción? ¿Triste? No, eso es obvio. Pero más allá de eso, ¿cómo queremos que se sienta? ¿Aliviado? ¿Sorprendido? ¿Cuidado? ¿Reconocido? ¿Acompañado? Una vez que tienen claro el sentimiento que buscan, los pasos del proceso se vuelven obvios. La eficiencia viene después, la emoción viene primero, siempre. Si no saben cómo quieren que se sienta el cliente al final, cualquier proceso que diseñen los va a llevar a algún lugar, pero no necesariamente al correcto. Lección número 2. El equipo que confía en la visión. Brian May contó en una entrevista que cuando Freddie llegó con la idea de Bohemian Rhapsody, el resto de la banda no pensó que era perfecta, no estaban totalmente de acuerdo con todo. Pensaron, y usó la palabra exacta, que era intrigante, original y merecedora del trabajo. Esa frase es tremenda, escúchenla de nuevo. Era intrigante, original y merecedora del trabajo. No es estoy de acuerdo, no es esto va a ser un éxito, es vale la pena intentarlo. Esa diferencia entre confianza ciega y compromiso informado lo cambia todo. Y luego hicieron algo más impresionante todavía. Cantaron 10, 12 horas al día durante semanas seguidas. Repitieron la misma sección 100 veces para que quedara perfecta. Vivieron en el estudio, comieron mal, durmieron menos. ¿Por qué? No por dinero. Todavía no sabían si la canción iba a funcionar comercialmente. No por contrato, ya tenían un disco que entregar más fácil de hacer. Lo hicieron porque creían en lo que estaban construyendo. Confiaban en la visión que Freddie había articulado.
En operaciones, los equipos más creativos no son los que tienen los procesos más detallados, no son los que tienen los manuales más gordos, son los que tienen suficiente confianza en su líder y en el propósito del trabajo como para intentar algo que no han hecho antes. Esa confianza no se construye con presentaciones bonitas en PowerPoint, no se construye con discursos en town halls trimestrales, y no se construye con valores impresos en la pared o pantallas digitales en el lobby. Se construye con decisiones. Cada vez que un líder defiende a su equipo cuando otra área los ataca, cada vez que un líder dice que no a una métrica que sabe que va a destruir la experiencia, cada vez que un líder reconoce públicamente a alguien que se atrevió a hacer algo diferente, cada decisión es un ladrillo. Según McKinsey, los líderes que actúan de forma decisiva y se comprometen con sus decisiones tienen 4.2 veces más probabilidades de tener equipos organizacionalmente saludables que sus pares. La confianza de un equipo no se construye con presentaciones, se construye con decisiones. Lección número 3. Conocer las reglas antes de romperlas. Freddie no rompió las reglas de la música por ignorancia, las rompió por maestría, y esto es importante de subrayar porque hay mucha gente que confunde estas dos cosas, sobre todo en redes sociales. Freddie estudió ópera, estudió rock progresivo, estudió a los Beatles, a Led Zeppelin, a David Bowie. Entendía técnica vocal italiana del siglo XVIII y la usaba en una canción de rock del 75. Cuando metió la sección de ópera en el medio de Bohemian Rhapsody no era un capricho creativo, no era a ver qué pasa así, era una decisión técnica precisa. Sabía qué estructura armónica iba a crear en esta tensión específica, sabía qué progresión iba a generar esa catarsis, sabía exactamente por qué iba a funcionar. En servicio al cliente pasa exactamente lo mismo. El agente que puede salirse del script de forma inteligente no es el que nunca lo aprendió. Ese agente es peligroso, no creativo. Es el que tiene el script tan interiorizado, tan internalizado, que sabe exactamente cuándo el cliente necesita algo diferente. Y esa diferencia es crucial porque hay una mala interpretación muy común sobre el empoderar a la gente. Mucha gente cree que empoderar significa decirle a alguien, haz lo que quieras. Eso no es empoderamiento, eso es abandono con palabras bonitas. Empoderar a la gente significa darle el dominio tan profundo del proceso, y del cliente, y del producto, y de las políticas, y de los límites legales, y del contexto del negocio, que pueda tomar decisiones brillantes en tiempo real, sin necesidad de pedir permiso para cada cosa. Pero ese dominio no aparece solo. No aparece en un curso de 3 días. Se construye con entrenamiento real, con contexto continuo, con feedback constante, con tiempo. Y muchas operaciones se saltan esa parte y luego se preguntan por qué sus agentes no toman iniciativa y por qué no se sienten capacitados para improvisar. La improvisación de calidad no es ausencia de estructura, es dominio tan profundo de la estructura que pueden trascenderla. Lección número 4. Defender lo que creían que era correcto. Cuando la disquera dijo que cortaran la canción, Queen dijo que no. Cuando el manager dijo que era demasiado larga, dijeron que no. Cuando la radio dijo que no la iban a programar, encontraron una forma alternativa de hacerla sonar. Convencieron a un DJ amigo de tocarla en su programa. Mercury dijo una frase que se ha vuelto famosa entre los que estudiamos liderazgo creativo. Hemos tenido que hacer concesiones en muchas cosas. Cortar una canción nunca va a ser una de ellas. Esa frase es liderazgo en estado puro. Es saber qué peleas vale la pena dar y cuáles no. Es entender que un líder no puede pelear todas las batallas, porque si pelea todas, pierde todas. Pero hay batallas centrales, batallas que tocan el corazón de lo que estás creando, donde no hay opción de ceder.
En operaciones, ¿cuántas veces hemos visto exactamente lo opuesto? Un proceso diseñado pensando en el cliente, bien diseñado, con cariño, con intención, con estudios de research. Y luego llega alguien y lo corta para hacerlo más eficiente. Un momento de empatía que se elimina porque tomaba demasiado tiempo. Una política que nació con buenas intenciones y que alguien recortó hasta que dejó de servirle a nadie. Un script humano que un consultor reemplazó por un optimizado que sonaba como un robot. Y siempre con la misma justificación: eficiencia, productividad, ahorro. 3 palabras que en exceso destruyen exactamente lo que estaban tratando de proteger. El liderazgo en experiencia del cliente también consiste en defender lo que el cliente realmente necesita cuando la presión interna dice que lo simplifiquen, que lo recorten, que lo hagan más rápido. Y a veces consiste en decir que no, públicamente, en la reunión donde todos están diciendo que sí. Porque hay un tipo de eficiencia que destruye exactamente lo que estaba intentando proteger. Y hay otro tipo de eficiencia, la buena, que protege la esencia. La diferencia entre las dos requiere criterio, y el criterio requiere experiencia, y la experiencia requiere haber vivido las consecuencias de las dos. La eficiencia que destruye la experiencia no es eficiencia, es ahorro a corto plazo que se paga con desconfianza a largo plazo. Lección número 5. La obra sobrevive al autor. Freddie Mercury murió en noviembre de 1991. Bohemian Rhapsody llegó al número 1 por segunda vez en su honor. Y aquí va el detalle increíble que siempre me toca subrayar. La canción ya había sido un éxito en 1975, pero la nueva generación que la llevó al número 1 en 1991 ni siquiera había nacido cuando se publicó originalmente. La canción cruzó generaciones. En 1992, los actores de la película Wayne's World la revivieron para una generación todavía más nueva. Esa escena del carro cantándola es icónica. Ese mismo año, en el concierto tributo a Freddie en Wembley, 1.800 millones de personas la escucharon en vivo. 1.800 millones. Es probablemente el evento musical más visto de la historia. Y hoy, 50 años después, sigue siendo una de las canciones más transmitidas del mundo. Tiene más de 2.000 millones de reproducciones solo en YouTube. La canción sobrevivió al autor. Y sobrevivió porque estaba bien diseñada desde el principio. Tenía suficiente complejidad emocional, suficiente estructura interna, suficiente capacidad de generar respuesta para sobrevivir al paso del tiempo. Y aquí está la lección directa para nosotros, los que diseñamos experiencias en operaciones, en servicio, en cualquier ámbito donde tocamos vidas humanas. La mejor experiencia que diseñen hoy, si está realmente bien diseñada, va a sobrevivirles. Va a sobrevivir al proceso, va a sobrevivir al equipo que la ejecuta hoy, va a sobrevivir incluso a la empresa que la creó en algunos casos. Los clientes que recibieron una experiencia memorable no la recuerdan diciendo el proceso del contact center de la empresa X funciona muy bien. Eso nunca lo dicen, nunca. La recuerdan como algo que les pasó, algo que les importó, algo que les emocionó. La cuentan en cenas con amigos, la mencionan años después en conversaciones casuales. La asocian con un momento específico de su vida, un día difícil, una decisión importante, un momento de necesidad. Y eso es lo que están construyendo cuando dejan de optimizar métricas y empiezan a diseñar momentos. Esa es la diferencia entre operar y crear. El script se olvida, pero el momento se queda. Lo que Freddie hizo con Bohemian Rhapsody no es único, es un patrón. Y aparece en todas partes, en todas las industrias, en todas las épocas. Lo bonito es que cuando ven el patrón una vez, lo empiezan a ver en todos lados. Voy a darles 4 ejemplos, distintas industrias, distintas décadas, mismo patrón. El primer ejemplo,
En 1977, George Lucas presentó Star Wars a los grandes estudios de Hollywood. Universal la rechazó, United Artists la rechazó, Disney la rechazó, irónicamente. La consideraban demasiado cara, demasiado rara, demasiado distinta a todo lo que existía. Una película de naves espaciales y caballeros con espadas láser. ¿A quién va a ir a ver eso? Solo un estudio se arriesgó, 20th Century Fox, y le pidieron a Lucas que renunciara a su salario de director, $500,000, a cambio del control creativo y los derechos de merchandising. Pensaron que estaban regalando nada, que el merchandising de una película de ciencia ficción no se iba a vender. Hoy, esa decisión vale miles de millones de dólares. El imperio de Star Wars en juguetes, libros, series, parques temáticos, vale más que muchas empresas grandes del mundo entero. A Lucas lo dejó con las lucas, literalmente. Se hizo billonario por ese acuerdo. Mismo patrón, visión clara, maestría del oficio, coraje para defenderla cuando todos dicen imposible. El segundo ejemplo, en 1994, en el libro Built to Last de Jim Collins y Jerry Porras, hicieron algo que nunca se había hecho antes con ese rigor. Estudiaron las empresas más duraderas del mundo durante 6 años. Disney, 3M, Sony, Hewlett Packard, Boeing, Walmart, entre otras. Y compararon cada una con un competidor de su industria que también era exitoso, pero no a ese nivel de longevidad. Querían responder una pregunta sencilla: ¿qué tienen en común las empresas que duran 100 años? Lo que encontraron sorprendió incluso a ellos. Las que sobrevivieron generaciones no eran las que mejor optimizaban sus procesos, no eran las que tenían los procesos más eficientes, eran las que tenían la claridad casi religiosa sobre por qué existían, sobre cuál era su core ideology, como ellos le decían, y esa claridad les daba el coraje de tomar decisiones que nadie más estaba tomando. La frase central del libro es esta: Preserve the core, stimulate progress. Preservar el núcleo, estimular el progreso. Saber que no es negociable y que sí. Ejemplo 3. En 2001, Steve Jobs presentó el iPod. Los ejecutivos de la industria musical le dijeron que estaba loco, que nadie iba a pagar por música digital cuando podías piratearla gratis con Napster, que el modelo de negocio era el álbum físico de $12 y siempre lo iba a hacer. Jobs no pensó en el proceso, pensó en el momento. La frase exacta con la que presentó el iPod fue: 1000 canciones en tu bolsillo. No habló de gigabytes, no habló de códex MP3, no habló de capacidad de almacenamiento. Habló del sentimiento de tener 1000 canciones contigo todo el tiempo donde fueras. Esa frase reformuló cómo la gente entendió el producto y reformuló la industria entera de la música. Y aquí va el ejemplo más cercano a nosotros, el más relevante para servicio al cliente, con la empresa Zappos. No Zappos, Zappos, Z-A-P-P-O-S. Tony Hsieh construyó una empresa de zapatos por internet en una época en que nadie pensaba que eso iba a funcionar. ¿Quién compra zapatos sin probárselos? Esa era la conversación generalizada en el e-commerce de finales de los 90. Su filosofía fue contraintuitiva, casi herética para la industria de servicio al cliente. Un call center no es un costo, es el mejor canal de marketing que existe. Cada llamada es una oportunidad de generar un cliente para toda la vida. Capacitó a sus agentes para hablar con clientes todo el tiempo como fuera necesario, sin AHT. Una llamada en Zappos duró 10 horas y 45 minutos. 10 horas. Y Zappos no lo castigó. La celebró públicamente. El CEO escribió en su blog corporativo diciendo: esto es exactamente lo que hacemos. Esto es Zappos. Mientras todas las demás empresas del mundo estaban midiendo AHT o AHT
Zappos lo estaba ignorando deliberadamente y la empresa creció hasta que Amazon la compró por $1.200 millones. El patrón en todos estos casos es exactamente el mismo: entender las reglas de su industria profundamente, tener una visión clara de lo que quieren crear y tener el coraje de defender esa visión cuando todos los demás dicen que es demasiado, que es imposible, que no se va a poder. No es un patrón musical, no es un patrón cinematográfico, es un patrón de creación humana. Aplica a cualquiera que esté tratando de hacer algo que importe. Para rematar, la innovación en experiencia del cliente no requiere tecnología de punta, requiere el coraje de preguntar: ¿y si lo hiciéramos de una manera que nadie ha intentado todavía? En el capítulo anterior introdujimos un nuevo segmento que se llama ¿Qué hacen ustedes el lunes con esto? Y aquí es donde Behind the Cue pasa de la teoría a la acción. Porque los mejores episodios, y se los digo en serio, no son los que solo los hacen pensar bonito, son los que los hacen hacer algo diferente los días lunes. Y este episodio, si no los lleva a hacer algo distinto en su trabajo, en su equipo, en su vida, no sirvió para nada. Punto. Todo lo que hablamos en los últimos casi 40 minutos es teoría inútil si no se traduce en una acción concreta. Así que aquí van 3 cosas concretas, no son teoría, son acciones específicas que pueden empezar a hacer esta semana, sin pedir permiso, sin presupuesto, sin tener que cambiar la cultura de la empresa entera. Eso no va a pasar, pero bueno, se puede soñar. Lo primero que quiero que hagan es que identifiquen un momento en su contexto donde alguien, puede ser ustedes mismos, puede ser alguien de su equipo, puede ser una persona que recuerdan de hace años, se atrevió a hacer algo que no estaba en el manual y que terminó funcionando. Pueden ser muchas cosas. Una llamada donde un agente detectó que el cliente no necesitaba lo que pedía, sino lo que realmente quería. De pronto, una decisión operacional que alguien tomó sin pedir permiso y que mejoró las cosas. O tal vez un proceso que alguien simplificó porque vio que estaba haciendo más daño que bien. O puede ser un correo de respuesta que alguien escribió diferente porque sintió que el cliente estaba mal y que el script no lo iba a ayudar. Escriban eso. Anótenlo en una libreta o en una nota del celular, en un Word, donde sea más cómodo para ustedes, pero escríbanlo. Porque eso que acaban de recordar, esa imagen, ese momento, esa decisión, es exactamente lo que necesitan proteger en su operación. Es la diferencia entre una operación viva y una operación zombie. Es la prueba de que en algún lugar de su empresa todavía hay gente pensando, sintiendo, creando, y esa gente necesita aire para seguir haciéndolo. Segunda acción. Hagan la pregunta que Freddy se hizo cada vez que tomaba una decisión creativa que iba contracorriente. La pregunta exacta es esta, y vale la pena memorizarla. Esto que estoy a punto de hacer, de proponer, de cambiar, de defender, ¿nace de entender profundamente el problema o solo estoy improvisando? Vuelvo y se la repito. Esto que estoy a punto de hacer, de proponer, de cambiar, de defender, ¿nace de entender profundamente el problema o solo estoy improvisando? Si es lo primero, hágale con toda. Tiene el derecho, más que eso, tiene la obligación de defender esa decisión hasta el final contra quien sea. Si es lo segundo, espere. Aprendan más, hablen con más gente, lean más, entiendan mejor el contexto del problema y luego vuelvan con la decisión tomada, pero tomada desde el conocimiento. Esa es la diferencia entre coraje y arrogancia. El coraje viene del entendimiento profundo. La arrogancia viene de no saber lo que no se sabe. Las dos pueden parecerse desde afuera, pero los resultados son completamente distintos. Acción número 3. Esta semana celebren públicamente algo pequeño que alguien hizo diferente. No hace falta que sea espectacular, no tienen que ser una historia para revista, pues.
Puede ser un agente que hizo una pregunta extra porque sintió que algo no estaba bien con el cliente. O de pronto un supervisor que dejó que su equipo intentara algo nuevo sin aprobación central. O un líder que dijo no a una presión de eficiencia porque sabía que destruiría la experiencia. Celébrenlo. Y la palabra clave aquí es públicamente. En el chat del equipo, en la reunión semanal, en LinkedIn si están abiertos a eso, en el town hall mensual, pues. ¿Por qué públicamente? Me preguntarán. Porque cuando celebran lo diferente delante de todos, le están diciendo al resto del equipo cuál es el comportamiento que ustedes valoran, que el riesgo inteligente es bienvenido, que la creatividad operacional no es solo permitida, es esperada y reconocida. Créanme, pocos cambios culturales son tan poderosos como ese. Las palabras se las lleva el viento, las celebraciones públicas se quedan. La mejor experiencia del cliente no empieza con un presupuesto o una tecnología. Empieza con alguien que dijo esto importa y actuó como si importara. Y ya por fin, después de tanta paja y tanta cháchara, llegamos a nuestro segmento de mito realidad. Vamos al segmento que ustedes ya conocen. 3 afirmaciones sobre innovación de experiencia del cliente que circulan en LinkedIn, en conversaciones de directivos, en reuniones donde alguien dice algo con seguridad y nadie lo cuestiona porque parece obvio. Y mi trabajo aquí, como siempre, es decirles qué hay de verdad y qué es repetición de cliché. Mito número 1. La innovación en CX requiere grandes presupuestos. Y eso es falso. Bohemian Rhapsody se grabó con la tecnología disponible en 1975. La misma tecnología que todos los competidores de Queen también tenían acceso. La diferencia no fue el presupuesto, fue la visión. Y lo mismo pasa hoy en servicio al cliente. Las mejores innovaciones de los últimos años, la política de Zappos de llamadas sin límite de tiempo, el tono inesperado de una aerolínea de bajo costo que se volvió viral, el protocolo de resolución en primera llamada de un banco regional que se convirtió en un caso de estudio, no costaron más que tomar una decisión diferente. Costaron coraje y a veces costaron defender esa decisión cuando alguien quería cortarla por presupuesto, pero en términos de inversión monetaria fueron prácticamente gratis. Mito número 2. Las reglas existen por algo, no se deben romper. Y eso es una verdad a medias, que es la peor categoría de verdad porque suena bien. Las reglas existen para resolver un problema real. Esa parte es cierta, pero muchos procesos que hoy llamamos reglas, entre comillas, son soluciones a problemas que ya no existen, escritas por personas que ya no están en la empresa, en un mundo que ya cambió completamente. La pregunta correcta no es ¿deberíamos romper esa regla? La pregunta correcta es ¿para qué sirve esta regla hoy con este cliente, en este momento, en este contexto? Si no saben responder eso, esa regla está gobernando la operación en lugar de servirla. Y ahí tienen un problema que no es de ejecución, es de diseño. Mito número 3. La consistencia es el objetivo máximo de la experiencia al cliente. Y eso es un mito incompleto. La consistencia es el piso mínimo, no el techo. Y mucha gente se confunde con eso porque la consistencia es más fácil de medir que la memorabilidad. Un cliente que recibe exactamente lo que esperaba no está encantado, está satisfecho. Y los clientes satisfechos tienen un problema enorme. No recomiendan la marca, no la defienden, no la mencionan en conversaciones. Solo los clientes sorprendidos lo hacen. La consistencia evita que pierdan clientes, eso es importante, no estoy diciendo que no lo sea, pero la memorabilidad es lo que hace quedarse, traer a otros y defenderlos cuando alguien habla mal de ustedes en una cena. Y esa diferencia en el largo plazo es lo que separa una marca buena de una marca legendaria. Y el que más habla de seguir las reglas menos sabe para qué existen, y eso es el enemigo real de la innovación.
Y ya para ir cerrando, quiero presentarles un nuevo segmento que me parece bastante interesante, que se llama Recomendaciones de Andy. Esto es por si quieren profundizar un poco sobre el tema que estamos hablando en el capítulo. Si este episodio les gustó, si los puso a pensar, si los movió aunque sea un poquito, aquí hay 3 cosas de distintos medios que valen la pena para seguir profundizando en este tema. Y no las nombro al azar. Cada una conecta directamente con lo que acabamos de hablar y cada una les va a dar un ángulo distinto del mismo tema, porque entender algo desde múltiples ángulos es la única forma de entenderlo de verdad. Para esto, les voy a recomendar siempre una canción, una película y un libro. Para este episodio en particular, la canción que vamos a hablar es We Are the Champions de Queen. La otra cara de Bohemian Rhapsody, si Bohemian fue el riesgo, esta es la corona. Y por eso van perfectamente juntas como un díptico de la historia. Freddie no solo rompió las reglas, las rompió y ganó. Y Mercury escribió We Are the Champions pensando en algo muy específico, que todos los que la cantan son los ganadores. La palabra we, o nosotros, se refiere a cualquiera que la cante, no a la banda Queen. Brian May la describió como unificante y positiva, y por eso se convirtió en el himno deportivo más reconocible de la historia, sonando en estadios de fútbol, básquetbol, tenis, lo que sea, en todo el mundo. Pero la conexión más profunda con nuestro tema de hoy es esta. La canción es sobre haber pagado el precio. Hay una línea que dice I've paid my dues time after time. He pagado mis cuotas una y otra vez. Es la victoria que llega después de atreverse. Es lo que pasa cuando defendiste tu visión durante años y al final resultó. La puedes encontrar en Spotify, en Apple Music, en YouTube Music. Búsquenla y escúchenla. Con esa lente nueva, no como himno deportivo, como himno de cualquiera que se atrevió a hacer algo distinto y aguantó la presión hasta el final. La película que les quiero recomendar es The Social Network de 2010 del director David Fincher. Dirigida por David Fincher con guión de Aaron Sorkin, cuenta la historia de la creación de Facebook y los conflictos legales y humanos que vinieron con ella. Tiene a Jesse Eisenberg interpretando a Mark Zuckerberg en una actuación increíblemente complicada. Hay una escena en particular en la película que conecta directo con lo que hablamos hoy. Cuando Mark Zuckerberg presenta su visión de lo que podía ser Facebook y cuando rechaza la oportunidad sensata de seguir el camino que los Winklevoss Twins le proponían. Un sitio social para Harvard controlado, predecible. Y cuando decide hacer algo más grande, más arriesgado, que nadie creía que iba a funcionar. La conexión es exactamente el mismo patrón que Freddie. Maestría profunda del problema técnico, visión clara de lo que quería crear y el coraje de defender esa visión cuando otros le decían imposible o demasiado ambicioso. La película es estéticamente compleja. Zuckerberg no aparece como un héroe limpio en este relato, sale como una persona ambiciosa, fría, capaz de traicionar a sus amigos. Pero el patrón estructural, como nace una idea que rompe paradigmas, está ahí, en estado puro, y eso es lo que vale la pena estudiar. La pueden encontrar en Paramount Plus, en Netflix dependiendo de la región, y en Prime Video. Y si tienen la oportunidad de verla con audio original en inglés, los diálogos de Sorkin son arte puro. El libro que les quiero recomendar esta vez, ya lo habíamos nombrado durante el capítulo, se llama Built to Last de Jim Collins y Jerry Porras. Para los que quieren la teoría detrás de todo lo que hablamos hoy, este libro es la base académica más sólida que existe. Salió en 1994 y sigue siendo referencia obligatoria en cualquier programa de estrategia. Específicamente recomiendo enfocarse en los capítulos 2 y 5. El segundo se llama Preserve the Core, Stimulate Progress. Preservar el núcleo, estimular el progreso. Y el quinto
habla de los BHAGs, los Big Hairy Audacious Goals, las grandes metas audaces que actúan como brújula de toda la organización. Collins y Porras descubrieron después de 6 años de investigación seria con muestras comparativas que las empresas más duraderas del mundo no se construyen sobre líderes carismáticos individuales. Se construyen sobre personas que en lugar de simplemente decir la hora, que es saber resolver el problema del momento, construyen relojes que la marquen para siempre. Esa metáfora es central en el libro y la van a recordar mucho tiempo después de leerlo. Y la conexión con nuestro tema es directa. Freddie sabía exactamente para qué estaba haciendo Bohemian Rhapsody. No era accidente, era propósito. Y tuvo el coraje de defenderlo. Eso es exactamente lo que Collins y Porras encontraron en las empresas que sobrevivieron generaciones. Esa misma claridad de propósito y ese mismo coraje de defenderlo. Es un clásico de 1994. Lo encuentran en Amazon, en Apple Books, en Kindle, en cualquier librería que tenga la sección de negocios. Y si no leen mucho, busquen el resumen en YouTube. Hay versiones de 15 a 30 minutos que están bien hechas. Pero si quieren leer el libro entero, vale la pena cada minuto. Si quieren entender por qué las mejores cosas no salen de seguir las instrucciones, estas 3 se los van a mostrar de 3 ángulos completamente distintos. Ya estamos cerrando este episodio y antes de soltarles los créditos finales quiero hablarles directamente, más directo de lo que he hablado en todo el episodio. Si son agentes, supervisores, formadores, cualquiera que esté en la primera línea o cerca de ella, cualquiera que toque al cliente directamente, este mensaje es para ustedes. Hay gente que les va a decir que el script es el script, que la política es la política, que no les pagan para pensar, les pagan para ejecutar. Lo van a escuchar de supervisores, de gerentes, a veces hasta de compañeros que ya se rindieron. Y tienen parte de razón. La consistencia importa. Los procesos importan. La predictibilidad importa. Eso es lo que hace que una operación funcione a escala por cientos o miles de personas. Pero también importan ustedes, su criterio, su intuición sobre lo que ese cliente en ese momento específico, en esa interacción única realmente necesita. Esa intuición no la tiene un bot, no la tiene un script, la tienen ustedes. Porque hay una verdad incómoda que pocos directivos quieren reconocer abiertamente. Los agentes que generan más lealtad de cliente, los que aparecen en las cartas de reagradecimiento, los que reciben llamadas pidiendo hablar con ellos específicamente, los que tienen el CSAT más alto del piso, no son los que mejor siguen el script. Son los que saben cuándo el script no es suficiente y tienen el criterio y el coraje para hacer algo diferente cuando la situación lo requiere. Esa experiencia no la produce ningún bot, ningún proceso optimizado la genera por diseño, ningún script la contempla. La produce una persona que decidió que ese momento, ese cliente, esa señora, esa noche valía más que el HT. Eso es Bohemian Rhapsody en un contact center. Romper la regla por maestría, no por ignorancia. Defender la visión cuando la métrica dice otra cosa. Crear un momento que sobreviva al proceso, al equipo, a la empresa entera. Un momento que la señora va a recordar el resto de su vida cada vez que prenda la televisión o que haga lo que haya llamado para hacer. No necesitan el permiso de nadie para hacer su trabajo de manera extraordinaria. Solo necesitan entender profundamente por qué hacen lo que hacen. Ya antes de cerrar, déjenme contarles qué viene la próxima semana. En el episodio 13 de Behind the Cue vamos a hablar de una de las películas más queridas de los 80 y una de mis favoritas. Una historia de mentor y aprendiz que cambió el cine para siempre. Se trata de un científico medio loco, un adolescente perdido y un carro que vuela en el tiempo. Sí, vamos a hablar de Back to the Future. Pero no de la película.
de lo que Doc Brown y Marty McFly nos enseñan sobre algo que casi nadie está haciendo bien hoy en las operaciones: la sociedad mentor-aprendiz. ¿Cómo se construye? ¿Por qué se está perdiendo? ¿Y qué pasa cuando una generación entera de líderes deja de invertir tiempo en formar a la siguiente? Es un episodio que llevo tiempo queriendo grabar y creo que les va a gustar bastante. Behind the Cue, episodio 13, la próxima semana. No se lo pierdan. Si este episodio les generó preguntas, si hay algo de su operación que quieran pensar en voz alta, escríbanme. Estoy en LinkedIn como Andrés Bermúdez Rodríguez. También pueden contactarme por email, andy@behind-theq.com. Si el episodio les generó valor, compártanlo con alguien de su equipo. En serio, este tipo de conversaciones debería estar pasando en cada sala de operación de Latinoamérica y pasa muy poco. Y si todavía no se han suscrito, este es el momento. Behind the Cue está en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music. Búsquenlo, dale follow y activen las notificaciones. Cada episodio nuevo les llega directo. Esto fue Behind the Cue, episodio 12. Yo soy Andy y, como diría Freddy, las reglas son útiles, pero romperlas con propósito es arte. The signal fades into the deep. Secrets that the circuit keeps. Find the resonance in the frequency as we leave the strategy. Orbit the narrative we spun before the analysis is done. Behind the cue, the light